sea el favor y la gracia del Señor en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu salud, en el ministerio, en el nombre de Jesús. Y en esta hora vengo de parte del Señor a profetizarte en contra de todo ese pronóstico, de todos esos vientos contrarios que se han levantado como un huracán con ímpetu, queriendo destruir tu vida espiritual. En el nombre de Jesús, en esta hora hay una palabra desafiante, una palabra que el Señor quiere que tú la recibas ahora en el nombre de Jesús. Porque si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová, ¿quién no va a aleluya, profetizar? Si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová, ¿quién no profetizará? En esta hora vengo a profetizarte de parte del Señor. Y quisiera tomar como referente en el libro de Lucas capítulo 8, verso 22. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que tenga oído para oír lo que el Espíritu de Dios está trayendo hoy. No es mañana, es ahora. No es mañana, es hoy. Right now. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaba, él se durmió y se desencadenó una tempestad de vientos en el lago y se navegaba y peligraba. Aleluya. Peligro, peligro, peligro. Peligro y persecución. Quizás tú te encuentres atravesando por ese valle de sombra de muerte y de oscuridad. Ese valle donde todos nosotros, sin excepción de personas, sin excepción de algunos, tenemos que pasar por ese valle, por ese camino estrecho. Aleluya. El Señor le dice a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dios no solamente conoce el pasado, sino que conoce el presente y el futuro. Pareciera que dentro de los planes del Señor hay un secreto. Dentro de esos planes está también los momentos difíciles, momentos de dificultad, momentos donde nosotros pensamos que realmente todo se acabó. Pero es allí donde realmente nosotros tenemos que ir al lugar indicado. La Biblia dice que el Señor le dice: vamos al otro lado, crucemos al otro lado. Y él se montó con sus discípulos. Y mientras navegaban, el Señor empezó a dormir. Y dice que inmediatamente se desencadenó una tempestad tan grande que la barca donde iban todos ellos se anegaba hacia el lugar destinado, porque se levantó un viento contrario. Y dice la Biblia que la barca se anegaba y que hubo allí peligro. Es decir, que Dios puede hacer que esté en el asunto, pero el hecho de que Dios esté en el asunto, de que Dios te haya llamado mujer de Dios, de que Dios haya decidido trazar ese camino por el cual tú tienes que atravesarlo necesariamente para llevar a cabo el propósito y la voluntad de Dios. Porque del otro lado había un hombre que estaba totalmente cautivo, y en esa ciudad era una ciudad donde estaba plegada de demonios. Era una ciudad muy conocida, la ciudad de Gadara, la ciudad de los gadarenos, es decir, la ciudad de los endemoniados. Allí la gente andaba con poca ropa, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Allí la gente se comportaba de una forma bestial, de una forma como si hubiesen sido animales o bestias sin entendimiento. La Biblia dice que allí en aquel lugar se encontraba un hombre que se había convertido en el espectáculo
de toda esa sociedad. Estamos hablando de un hombre llamado Gadareno. Hay veces allí cuando realmente nosotros nos preguntamos, ¿sería Dios quien me llamó? ¿O me puse yo? ¿O fue el hombre que me motivó? No. A ti quien te llamó fue Dios. Pero es necesario que esos vientos y esas olas se levanten en contra. ¿Para qué? Para nosotros utilizar lo que Dios puso de antemano, que fue la fe. La Biblia dice que cuando los discípulos, entonces, cuando se dieron cuenta que había peligro, fueron donde Jesús y le despertaron y le dijeron, Señor, despierta porque perecemos. Y el Señor se puso en pie, reprendió el viento, reprendió el mar y dice que vino bonanza. Vino bonanza. Hay una gran diferencia en aquel que camina con Dios y en aquel que camina sin Dios. Usted y yo tenemos un lugar de refugio. Usted y yo tenemos un lugar donde nosotros podemos encontrar amparo, donde nosotros podemos encontrar la fortaleza en Dios, donde nosotros allí podemos encontrar refugio. Nosotros, no es lo mismo estar con Dios o sin Dios. Es más llevadero, es más fácil. La victoria será nuestra si no desmayamos. Si nosotros en los momentos difíciles, en los momentos donde los recursos se acaban, porque de hecho se acabaron los recursos acá, mientras que el Señor está tomando una fiesta, porque en medio del problema que tú estás viviendo, déjame decirte que tú estás turbado, pero Dios está tranquilo. Su trono es inconmovible. No hay ninguna circunstancia que pueda turbar a Dios. Quien debe de turbarse es el enemigo. ¿Por qué? Porque esa ola y esos vientos contrarios que se han levantado en contra de tu vida, tu familia, tu salud, tu finanza, esa situación no es otra cosa para Dios mostrar su poder, para Dios mostrar su gloria en tu vida y en mi vida. Gloria a Dios. La Biblia dice que ellos inmediatamente cuando se dieron cuenta del peligro, ellos estaban caminando en obediencia. Nótese usted que no fueron ellos que decidieron cruzar al otro lado. El Señor eligió esa barca y todos ellos se montaron en esa barca. El Señor lo invitó, porque el que invita paga. Si Dios te llamó, cuando los momentos difíciles lleguen, cuando los momentos de conflicto lleguen, el Señor te va a amparar. El Señor será tu refugio. El Señor será tu fortaleza. El Señor será tu sanador. El Señor será tu proveedor. El Señor se convertirá en tu compañero fiel. Y aunque tú y yo le seamos infiel, Él permanece fiel. Dios no cambia. En Él no hay sombra de variación. Ciertamente el plan de Dios sigue vigente en tu vida. El plan de Dios sigue vigente. Que te caíste, es tiempo de levantarte. Es tiempo de levantarte, mujer de guerra. Aleluya. Tú no fuiste creada para quedarte ahí en el polvo. El polvo fue destinado para la serpiente. Pero tú y yo somos como las águilas. Tú y yo somos como las águilas. Y en este momento quisiera hablarle a aquella mujer que se encuentra en gran tribulación. Aquella mujer que está sufriendo el oprobio del rechazo y el abandono. Esa tempestad. Te recuerda el Señor que tú la puedes utilizar como las águilas. Las águilas, cuando viene la tormenta, cuando viene la tempestad y viene arrastrando todo lo que encuentra en el camino, el águila se queda quieta, serena. Y cuando viene ese viento fuerte, con ímpetu, ese mismo viento lo que hace que la eleva a otro nivel. A otro nivel.
a otras alturas. Esa enfermedad. Alabanza. Oh, gloria a Dios. Y mientras que esa tempestad vino para destruirla, ese huracán lo que hace es que impulsa, la lleva a otro nivel de gloria. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Y después de la tormenta, entonces se eleva a otro nivel. Y mientras que aquí abajo hay caos, usted y yo estamos en las alturas. En las alturas. No es que Dios te va a bendecir. Dios nos bendijo ya con todas las bendiciones en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Tu victoria está asegurada. Esos vientos y esas olas que se han levantado en contra de lo que Dios ha dicho de ti es sinónimo de la antesala de la gloria de Dios que se va a manifestar en tu vida y a través de ti. La Biblia dice que era al otro lado que iban a llegar, porque así Dios lo estableció. El Señor declaró una palabra y le hablo a aquella mujer que se encuentra allí en gran tribulación. Ese no es tu lugar. Eso es mentira del diablo. No escuche los comentarios. No escuche la calumnia. Sí, pastor, pero es que de mí han hablado muchísimo. De Cristo hablaron más. Es que a mí me han querido hacer mucho daño. Te han querido hacer mucho daño, pero todavía no te han destruido. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes un abogado y tienes un juez. Y en medio de toda esta persecución que tú estás experimentando, el Señor te ha venido dando la victoria. Es al otro lado. Y todo lo que está sucediendo por el llamado que Dios te hizo. Todo lo que está pasando y atravesando es por el propósito grande que Dios tiene. Y las tinieblas lo sabe. Y el enemigo está intimidado. El enemigo no quiere que tú vayas allí. Porque él sabe la gloria que se va a manifestar. Por lo tanto, resiste y persiste en el llamado de Dios en tu vida. No fue el hombre quien te llamó. A ti te llamó Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurado es el hombre que puso en Dios su confianza. En el día malo lo librará Jehová. Jehová te oiga, mujer de Dios, en el día de conflicto. Y el Dios de toda salvación envíe ayuda desde su santuario. Traiga memoria tus ofrendas y tu limosna y haga resplandecer su rostro sobre ti. Y en esta hora, Señor, quisiera orar por aquellas personas que se encuentran atravesando por diversas situaciones, Señor. Yo te pido, oh Dios, que sea usted ahuyentando a aquellos sus enemigos, Señor. Sea usted, Señor, aderezando mesa en presencia de aquellos sus angustiadores, sus enemigos, Señor. Así te dice el Señor, en el lugar donde el enemigo pensó que te tenía ya destruida desde los escombros, allí yo te levanto, te dice el Señor, y tomo esos pedazos de aquella vasija y hago otra vasija según a mí me pareció hacerla mejor. Aleluya. Oh, gloria a Dios en el nombre de Jesús. En esta hora profetizo salud sobre tu vida. Profetizo bienestar. Profetizo que puertas se abren en esta hora en el nombre de Jesús. Que toda cadena del enemigo es quebrada en pedazos en el nombre de Jesús. Que todo cerrojo se rompe. Que toda planta de semilla que el Señor no plantó es desarraigada ahora de tu mente y de tu espíritu. Que toda oración contraria queda nula e inoperante en tu vida. Que todo el mal que te han deseado a ti volverá de donde salió. La Biblia dice que es imposible maldecir lo que Dios ha bendecido. Oh, gloria a Dios.
Nadie podrá maldecir lo que Dios ha bendecido. A Balaán le pagaron para que maldijeran el pueblo de Dios. Y cuando fue a maldecir al pueblo de Dios, Dios cambió la maldición en bendición. Porque cuando Dios está en el asunto, hasta el diablo, Dios lo usa con tal de llevar a cabo su propósito en tu vida y que todos tus enemigos sean confundidos y avergonzados. Ay, santo, siento a Dios en esta hora. Oh, gloria a Dios. Ay, 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 mujer, tú no estás sola. Yo veo el varón de guerra como ha desenvainado su espada. Oh, gloria a Dios. El Señor está peleando contigo esa batalla. El Señor está librando, así como se estaba librando aquella batalla, porque el Señor se puso de pie, reprendió el viento, reprendió el mar y vino bonanza y le dijo a sus discípulos: ¿por qué dudaron, hombres de poca fe? Y llegaron a aquel lugar, porque lo que realmente te va a dar la victoria será tu fe y tu confianza en el Señor. Oh, sigue caminando. El Señor te dice que no desmaye tu fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso en esta hora el Señor ha puesto en mi corazón ministrarte palabra de fe, palabra de aliento, palabra de fortaleza, palabra que te garantizará tu victoria. Porque fiel es aquel que empezó su buena obra en ti, la cual la terminará. Dios no ha dejado nada incompleto jamás. Todo lo que Dios empieza lo termina. Dios no ha terminado contigo, mujer. Dios no ha terminado, hombre de Dios, contigo. Ay, 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 ay. Y llegaron a aquel lugar. Y cuando le salió al encuentro aquel hombre que estaba poseído, estaba lleno, totalmente repleto de demonios. Porque hay personas que se han convertido en guarida de demonios. Nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales que operan en los cuerpos desocupados. Porque un espíritu necesita un cuerpo. Llega un momento dado que usted no pelea con la gente, usted pelea con lo que está dentro de esa gente. No podemos nosotros pasarnos la vida peleando con quien no tiene la culpa. Solamente son víctimas de nuestros adversarios. Y dice la Biblia que Gadareno, aquel hombre, sale desnudo, con piedra. Oigan qué bienvenida le dieron. Después de haber luchado toda esa noche para llegar a aquel lugar, la honra que recibieron fue que querían apedrear. Pero en medio de ellos se encontraba Jesús. Asegúrate de que en medio de lo que tú estás viviendo, Jesús esté allí, en medio de esa situación. Él es quien defiende nuestra causa. Y dice la Biblia que aquel hombre que estaba endemoniado tuvo que reconocer, tuvo que distinguir la presencia de alguien que estaba en medio de aquellos 12 hombres. Y se refiere a Jesús y le dice: Jesús, Hijo del Altísimo, ¿a qué viene a atormentarnos antes de tiempo? Tú y yo somos la peor amenaza de las tinieblas. Por eso la Biblia dice que cuando Pablo y Silas llegaban y Bernabé a una ciudad, decían: ahí vienen los que trastornan la ciudad. Oh, gloria a Dios. Por eso es que tú no le caes bien a todo el mundo. Por eso es que tu presencia no es grata. Porque hay personas que están poseídos de demonios. Hay personas que realmente no les conviene tu presencia en ciertos lugares. Y cuando llegó Jesús, entonces Jesús le dice que se fueran. Y ellos les rogaron que le permitieran ir al acto de cerdo. Allí estamos hablando de muchas profundidades. Porque este hombre, que era el espectáculo de todo, que era la vergüenza de su familia, tenía una crisis que solamente Dios podía resolverla.
no lo podía resolver el dinero, la influencia, el título, el diploma. No, no, no. Requería este hombre una total liberación, una depuración de parte de Dios. Y Dios se hizo presente. Dice la Biblia que fueron expulsados aquellos demonios y llegaron a un acto de cerdo. Y los cerdos, ya usted sabe la historia. La Biblia dice que este hombre quedó totalmente libre y vuelto en sí. Dice que este hombre quería seguir a Jesús y Jesús se lo impidió. Y le dijo, ve a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Y muchos al ver a este hombre en su juicio cabal, bien vestido, porque eso hace el evangelio. El evangelio no es solamente lo espiritual. El que tenga oído que escuche lo que el Espíritu de Dios está diciendo. El evangelio es algo integral. El evangelio no solamente afecta lo espiritual, sino que afecta nuestro diario vivir, el intelecto. También afecta para bien nuestra forma de cómo nosotros convivir dentro de la sociedad. También representa un cambio, una transformación radical, porque muchos lo miraban y decían, ven acá, este no era el Gadareno, y otros decían, se parece, y él decía, ese era yo. Dice que toda esa ciudad fue transformada por el poder del evangelio de Jesucristo que se manifestó en la vida de aquel hombre. Así de igual manera yo profetizo que el Señor atrae a cada uno de los tuyos. Así declaro y profetizo que esa persona que tiene un loco, porque la familia que no tiene un loco no es familia. ¿Usted sabía eso? Y hay familias que son tan favorecidos que son todos locos. Pero lo único que cambia, regenera y puede devolverle el sí, puede devolverle el juicio cabal, se llama Jesucristo. Por lo tanto, en esta hora te digo de parte del Señor, solamente cree y verá la gloria de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pastor, pero usted no sabe la condición por la cual está atravesando mi hija. Mi hija está perdida en el alcohol, en la droga, en la prostitución, en el lesbianismo. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Y en esta hora el poder de Dios se manifiesta en tu vida ahora. Ahora en el nombre de Jesús yo me pongo de acuerdo, porque si 2 o 3 se ponen de acuerdo, todo lo que aten acá en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. En el nombre de Jesús atamos al hombre fuerte ahora. Aquello que te está haciendo la guerra con ese hijo, aquello que te está haciendo la guerra con tu esposa, con tu esposo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, el poder de Dios se manifiesta ahora en el nombre de Jesús. Toda depresión se va de tu vida. Toda enfermedad ahora sale de ese cuerpo. Ahora en el nombre poderoso de Jesús, por la llaga de Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Seguimos creyendo, seguimos caminando en fe. Oh, gloria a Dios. Y el Señor en esta hora te da la victoria. Te da la victoria en medio de esa tempestad en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Bendiciones.